Pues una vez más, bienvenidos. Sorprendentemente, estamos ya finalizando el segundo mes de este año. En alguna ocasión alguien decía que los años muchas veces se parecen, en el caso desde la perspectiva del hombre, entre más pasan los años, entre más grandes nos hacemos, como que parece que vivimos como el efecto espiral. Cuando somos niños, pues de repente cada año se hace así bien largo, ¿no? O sea, hasta que esperar año nuevo y todo eso, pero en la medida que pasan los años y nos vamos haciendo grandes, ese, como que la perspectiva del hombre cambia y se va cerrando, de tal manera que entonces los años, los círculos vienen a ser muy rápidos. Y yo no sé si sea cierto, sin embargo, hoy al estar finalizando el segundo mes de este 2021, yo pensaba el día de ayer precisamente en lo que Moisés oraba a Dios y le decía en el Salmo 91: enséñame a contar mis días de tal modo que traiga al corazón sabiduría. Y hacer que cada día de nuestra vida tenga sentido, propósito y valor, no depende de las circunstancias, va a depender de cada uno de nosotros. Depender de la actitud, del aprovechar cada momento, cada segundo, cada oportunidad que nosotros tenemos de vivir como si fuera el último día del año. Y hoy vamos a cerrar la primera mitad, que tiene que ver con el estudio de la vida en el redil de el Salmo 23. Parece que el Salmo 23 tiene una división un poco natural, que son los primeros 4 versículos en donde la imagen tiene que ver con pastor, oveja, y aunque continúa igual con esa imagen, tiene otra perspectiva. Y hoy al cerrar el Salmo 23, perdón, al cerrar el capítulo 23, el versículo 4, quiero cerrarlo porque abrimos hace 8 días y estuve compartiendo sobre esos valles de sombra de muerte. Pero hoy vamos a escuchar el Salmo 23 en latín. La profesora Elena nos va a ayudar otra vez al respecto leyendo este salmo, el salmo en latín. Déjeme nada más explicarle lo siguiente. Allá por el siglo IV, un papa, Dámaso I, creo, se me va el avión, pero sí es Dámaso, ordenó San Jerónimo, hoy lo conocemos como San Jerónimo, pero ordenó a Jerónimo que él tradujese o hiciese una traducción de las escrituras hebreas, de hebreo, griego, y el Nuevo Testamento, tanto en Antiguo y Nuevo Testamento, que hiciese una traducción en latín para que esa Biblia pudiera ser la oficial dentro del Imperio Romano, porque era el idioma común. Y así lo hizo. Jerónimo hizo esa traducción. Esa traducción se le conoce como la Vulgata Latina. Es una traducción sumamente interesante. Tuvo un proceso también de cambios. En sus inicios, San Jerónimo no incluyó los libros deuterocanónicos, sino los puso en un apartado diferente. Después, cuando entregó su trabajo, él recibió las órdenes que se incluyeran dentro de los libros normales. Ya en el Concilio de Trento, ya después del 1000 y tanto, siglo XII, se ordenó, o como dogma, que la única Biblia oficial para leer y escuchar y homilías tendría que ser precisamente la Vulgata Latina. Interesante, curioso, porque el latín ya no era el idioma oficial, había caído ya en desuso. Sin embargo, la orden era que se leyera en latín. Vamos a escuchar el Salmo 23 en latín, por favor. Abra su Biblia y igual le voy a pedir a la profesora que nos vaya indicando en qué versículo va y cuándo hace el cambio para que ustedes puedan identificarlo en su Biblia. ¿De acuerdo? Salmo 23, gracias, profe.
Salmus 23. Unus. Canticum David. Dominus pastit me, nihil mihi deerit. Duo. In pasquis herbarum adclinavit me, super aquas refectionis erunitvit me. 3. Animam meam refecit, duxit me per semitas justitiae proper nomen suum. 4. Sed et si ambulavero in valle mortis, non timebo malum, quoniam tu mecum es, virga tua et baculus tuus ipsa consolabuntur me. 5. Pones coram memensam ex adverso hostium meorum, impinguasti oleo caput meum, calix meus inebritans. 6. Sed et benignitas et misericordia subsequentur me, omnibus diebus vitae me, et habitero in domo Domini in longitudine dierum. El 4, y después le pido, por favor, nada más para que cierre el trum. ¿Sí? Ay, ya sí, bueno. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Sed et si ambulavero in valle mortis, non timebo malum, quoniam tu mecum es, virga tua et baculus tuus ipsa consolabuntur me. Bien, le pedí hace rato y le vuelvo a pedir. ¿Cómo traduce la expresión en la última, me infundirán aliento? Me consolarán a mí. Ok, gracias. Tu vara y tu callado me consolarán. Ese es otro sinónimo, me consolarán. Y en nuestra versión es me infundirán aliento. La imagen de este salmo nunca debemos olvidarlo en ningún momento de nuestra vida, porque nos habla del cuidado y protección de nuestro Dios, de nuestro pastor, con cada uno de nosotros. Regularmente el versículo 4 en algunos países lo leen como parte de un ritual para sepultura. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora bien, se puede usar. Sin embargo, desde la perspectiva de David, no está pensando él en esto que él estaba escribiendo en una parte poética que nos hablara para cuando nosotros llegásemos a morir. Porque en un momento dado, ni ustedes y yo lo vamos a escuchar. David estaba hablando de sus vivencias, de lo que él estaba viviendo día a día y de lo que él necesitaba, número uno, como oveja, y de su experiencia que él había tenido como pastor de enseñar en este momento de manera así muy gráfica el cuidado y el cuidado y la protección de ese pastor. Leo el mismo versículo, pero en otra versión, la NBI, y dice lo siguiente: aún si voy por valles tenebrosos, no tengo peligro alguno, o no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Aunque ande en valle de sombra de muerte, o si voy en valles tenebrosos. La expresión puede traducirse de esta forma: un valle de profundidad oscura. Hay dos palabras que nos enseñan o que nos van a ayudar a entender este concepto. Lo primero que tenemos que entender es cuando aquí este pasaje está hablando de valle, no está hablando de un exuberante paisaje en donde hay dos colinas a un lado y en medio hay un gran prado, ¿no?
La palabra que está usando en el hebreo significa literalmente desfiladero. También se puede traducir como un despeñadero o un barranco angosto. Y luego la expresión sombra se traduce no como algo que es un reflejo. La expresión sombra tiene un significado un poquito más profundo y se puede traducir como tenebroso, o también es una figura de gran calamidad. Permítame nada más explicar qué es lo que pasaba y qué es lo que David tenía en mente con este pasaje. Durante los primeros meses del año, los pastores solían tomar a su rebaño de ovejas durante los primeros meses y llevarlo en las partes más bajas de las montañas, en esos valles, porque era el lugar en donde ellos podían dar alimento o donde crecía más el pasto. Así que pasaban por unos 3 o 4 meses en ese lugar alimentando a sus rebaños. Pero cuando ya empezaba o iba a empezar el verano, los pastores tomaban otra vez a su rebaño y ahora empezaban a subir las montañas, las laderas de las montañas, a la parte más alta. Porque ahora en esa parte más alta, que por ese tiempo de invierno estaba cubierta de nieve, ahora empezaba el deshielo y era el momento propicio para que cuando los pastores llegaran a la cima hubiera pastos y alimento fresco. Así que esa travesía, ese tramo que los pastores tomaban a sus ovejas, la parte más baja, para llevarla a la parte más alta, era sumamente peligroso, porque en la mitad de esas montañas es donde se encontraban los desfiladeros, es donde se encontraban los barrancos angostos. Se dice que crecían en esa parte grandes árboles, de tal manera que durante el día escasamente penetraba el sol. Así que cuando entraban por esa especie de bosque, era muy oscuro. Casi no entraba el sol, era muy exuberante. Pero cuando llegaba la noche, la situación era mucho más terrible. Porque ahora sí era una boca de lobo, no se podía ver ni a 1 metro. Era literal ese lugar tenebroso. Ahora, el problema, aparte de la oscuridad que estaba allí, era los grandes desfiladeros. Era un despeñadero, de tal manera que dar un paso en falso significaría la muerte, ya sea del pastor o de la oveja. Aunque las cabras en el oriente son muy hábiles, si ustedes pueden ver algunas imágenes trepando en literal, así casi en una montaña así, y usted les puede ver subir, y dice, ¿cómo le hacen? Sin embargo, ese lugar tenebroso que es un despeñadero, si hubiera una pequeña roca que no estuviera bien firme, pisarla, otra vez repito, sería la ruina y sería la muerte. A lo que David estaba refiriéndose, o a ese valle de sombra de muerte, se estaba refiriendo precisamente a ese momento en el que el pastor tenía que tomar a sus ovejas y para llevarla a la parte más alta, forzosamente tenía que pasar por esos valles tenebrosos. Y la oveja entraba en una crisis y en un pánico. Y David se ve a sí mismo como una oveja, y es cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, voy a pasar, y sé que debo pasar. Y luego expresa, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora, quiero por favor que piensen en esta figura que yo acabo de comentarle. Las partes más bajas, no podía permanecer el rebaño allí. Tenía que llegar, que tenían que subir a la parte más alta.
Pero para llegar a esa parte más alta, forzosamente tenían que pasar por una situación de peligro. Piense por favor un momento hoy en esta mañana. ¿Alguna vez le ha dicho a Dios, Dios, yo quiero que me lleves en mi vida espiritual y en mi vida cristiana a algo más alto? Yo no sé si en algún momento de su vida ha pensado que la vida cristiana no es solamente una serie de cumplir ciertas normas, ciertos ritos, ciertos requisitos, ir, asistir, dar, no dar. No sé si se ha dado cuenta o dentro de su corazón ha habido esa necesidad de decirle, Dios, yo quiero disfrutar lo que es la vida cristiana. Yo quiero ir más allá de estar viviendo en la parte más baja. Dios, llévame a esos lugares más altos. Cuando usted y yo vemos la historia de los hombres de Dios, de repente, yo no sé si en usted hay ese calor o ese fuego o esa inquietud de decir, híjoles, o sea, ¿qué tuvieron ellos que yo no tenga? ¿Qué tuvieron ellos que yo no pueda caminar, hacer o decir? ¿Me estoy explicando? Si en su vida cristiana no hay ese anhelo, no hay esa inquietud, no hay esa incomodidad de decir, quiero más, necesito más que el conformarme con asistir X domingo, que conformarme con decirle a la gente, soy cristiano, leo mi Biblia. O sea, yo no sé si usted ha sentido eso, pero si usted le ha dicho, Dios, llévame a las partes más altas, déjeme decirle una cosa, no hay atajos, va a haber conflictos y aflicciones. Tendremos que pasar por esa zona de valle de oscuridad. ¿Quiere llegar más alto? Vamos nosotros a pasar por ese lugar. Les digo, la vida cristiana no tiene atajos. O sea, no hay cosas fáciles. Nos estamos acostumbrando hoy en día a las cosas rápidas, fáciles, porque decimos que somos prácticos. Pero la vida cristiana tiene un proceso. Y en ese proceso, Dios, para llevarnos a aquellas partes más altas, nos tendrá que pasar en ese tenebroso valle en donde aprendamos a depender, a escuchar su voz. Ya no a caminar con la vista, como dice el apóstol Pablo, que andamos por fe y no por vista. Porque en ese valle yo sé que si doy un paso en falso, puedo perder. Que si tomo una decisión incorrecta delante de Dios, no solo me puede afectar a mí, sino puede afectar a muchas personas más. Y yo no sé a veces, porque no logro percibir más allá de 10 centímetros en ese valle de oscuridad. Y yo no sé qué hacer, pero lo que sí puedo y sé hacer y debo hacer es aprender a escuchar la dirección y la voz del pastor. Ir a esas montañas altas implica también tiempos difíciles, donde usted y yo tenemos que confiar en Él. Regreso por favor a lo que les estoy diciendo. La vida cristiana no tiene atajos. Se los explico rápidamente. Jesús mismo nos enseñó eso. En Lucas capítulo 4, no vaya por allá, pero usted recuerda este pasaje que Jesús, cuando inicia su ministerio, dice que 40 días el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Recuerda eso? Y en una de esas tentaciones, Jesús es llevado a una montaña alta, a lo más alto. Y allí Satanás le muestra todos los reinos de la tierra en una visión. Y Satanás le dice, mira, todos estos reinos o la gloria de estos reinos es mío. Y la tentación es esta: te los ofrezco, pueden ser tuyos, si tan solo haces algo muy sencillo. Si tan solo tú doblas tus rodillas y me adoras. Mire, lo que le estaba ofreciendo
era la tentación más grande que todos tenemos: obtener algo de la forma más rápida. Te lo doy, no tienes que ir a la cruz. Es lo que le estaba diciendo Satanás. No hay necesidad de que sufras tanto. No hay necesidad de que tú pases por 3 años en donde te traicionen. No hay necesidad que tú pases por 3 años en donde te humillen, donde te saquen del templo, donde te cuestionen. No, olvídate de eso. Es más, tampoco hay necesidad de que llegue un día, te tomen preso, te latiguen, te golpeen y te lleven a aquella cruz, y en aquella cruz derrame sangre. O sea, ¿para qué? Si todo esto que está aquí lo puedes obtener ahorita, ¿para qué ir a la cruz? Yo sé que en la cruz todos los reinos los vas a recibir, pero obviate todo ese paso, todo ese trayecto. ¿Sabe qué? Las tentaciones en nuestra vida son esas. Hoy lo podemos tener sin tanto esfuerzo y sin tanto trabajo. Esto está, no tienes por qué hacer esto. En la vida cristiana no hay atajos. Jesús tuvo que pasar todo ese proceso, 3 años, y ahí era la cruz. Y en aquella cruz, cuando Él exclamó, consumado es, no solo se consumó el plan de salvación, sino que también los reinos de la tierra que Satanás le había mostrado 3 años atrás, ahora le pertenecen a nuestro Dios. Léalo en Apocalipsis. ¿Me estoy explicando? No hay atajos. Jesús, estando con sus discípulos, les dice que iba a morir. Pedro se voltea y le dice: Señor, ¿que no te dueles a ti mismo? ¿Que no piensas un poquito en ti y en nosotros? ¿Para qué vas a Jerusalén si allá te van a matar? Mejor aquí quédate, vamos a otro lado. Y usted recuerda lo que Jesús le dijo a Satanás, a Pedro: apártate de mí, Satanás. Le habló muy fuerte. Lo que Pedro le estaba diciendo otra vez es: no vayas. O sea, esto te va a costar más. La tentación de cada uno de nosotros siempre es y será evitar los valles de sombra de muerte. Ahora, yo estoy seguro que ninguno está aquí diciendo: apúnteme, hay una lista, yo quiero ser el siguiente, ¿no? O sea, ninguno me va a decir: a ver, pastor, yo quiero ser el siguiente, pues ya lo que sea que suene. No. Pero déjeme decirle una cosa. Hay 2 formas de entrar a esos valles. La primera es cuando usted y yo tomamos decisiones incorrectas y fuera de la voluntad de Dios. Las consecuencias las vamos a pagar nosotros. No se espante y no le eche la culpa a Dios, y no empecemos nosotros a poner el grito en el cielo cuando estamos pasando un tiempo de crisis por causa de nuestras decisiones. Eso lo hicimos nosotros. Y no trate de reclamar a Dios. ¿Por qué? Es tu decisión. Nosotros estamos donde estamos por nuestras decisiones. Iremos a donde nosotros tengamos que llegar por nuestras decisiones, y no será Dios. Así que la primera cosa es que muchas veces pasamos por esos valles tenebrosos por nuestra decisión, por habernos alejado de Dios, por alejarnos de su voluntad, tomar decisiones incorrectas, tomar las decisiones fuera de la voluntad de Dios. Allí estamos. ¿Se acuerda del hijo pródigo? ¿A quién podía echarle la culpa? ¿Al papá? No. A los trabajadores tampoco. Fue su decisión estar donde él estaba. Pero déjeme decirle ahora que hay otra forma en la que nosotros podemos entrar o vamos a entrar a esos valles de sombra de muerte. Aquí en este pasaje no se nos dice: te voy a evitar que entres en valle de sombra de muerte. No. David está seguro: voy a entrar. Tarde o temprano voy a entrar, porque tarde o temprano tendré que ir a esa parte más alta, y allí voy a entrar. Pero él tiene una seguridad: no temeré, porque tú estarás conmigo. Yo no sé cuál es
la forma en la que usted, o el trámite que usted hizo para entrar a ese valle de sombra de muerte, o si no ha entrado, pues déjeme decirle que va a entrar. O sea, no, sin echarle ninguna profecía, pero tarde o temprano va a entrar. Porque si usted quiere ir a esas partes más altas, usted tendrá que pasar por esos lugares peligrosos de despeñadero, donde un paso en falso podría provocarnos la muerte. Pero hay una cosa que tenemos que estar seguros: si Dios, si Jesús el pastor nos tomó y nos llevó, Él se comprometerá y se comprometió a tomarnos. No está solo. Job menciona 9 veces en el libro esta expresión de valle tenebroso o valle oscuro. Y es interesante que en esas 9 veces la asocia con su vida que él estaba viviendo, con el periodo de crisis en su vida. Quiero nada más un versículo con usted allí en Job. Si regresa tantito, estamos en el Salmo 23. Si regresa un momentito, por favor, al libro de Job, un libro antes, en el capítulo 10, por favor, en el capítulo 10, y quiero que vea lo siguiente. Usted recuerda la historia de Job, ¿no? Su gran enfermedad, su terrible desgracia de haber perdido a sus hijos, de haber perdido todo después de estar arriba, hasta abajo, su salud. O sea, él cayó en la desgracia literal. Y en el capítulo 10, él hace un lamento de su condición. Y en ese lamento él habla como un ser humano, como quizás usted y yo en alguna ocasión, con crisis, hemos hablado. Y miren lo que dice en el versículo 18. Y él dice: ¿por qué me sacaste de la matriz? Le está reclamando a Dios, ¿sí? ¿Por qué me sacaste de la matriz? Es decir, ¿por qué nací? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. ¿Entiende lo que está diciendo? O sea, me hubiera muerto allá atrás. Usted y yo sabe y podemos definir el estado de ánimo de este hombre, que se llama depresión, ¿sí o no? ¿Lo ha vivido alguna vez? ¿Para qué nací? Y Job lo dice: me hubiera yo muerto en el vientre de mi madre. En otro momento dice: maldito el día en que alguien le dijo es hijo varón. Cuando llegamos a esa situación de crisis, las cosas no pintan tan bien. No solo no pintan tan bien para nosotros, sino que nosotros las vemos peor. Ahora, ¿cómo vio Job esta situación? Vean el versículo 22, es donde menciona la expresión igual. Noche oscura, noche tenebrosa, valle de oscuro. Dice: tierra de oscuridad brega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Así lo veía Job, así se sentía, como en una tierra de gran oscuridad, en donde no hay para dónde verse, porque además que si se mueve uno y da uno un paso adelante, el desfiladero está esperándome sin yo saberlo, y puedo perder la vida. Es así como lo veía Job. La oscuridad nos impide tomar o dar el siguiente paso. ¿Alguna vez usted ha estado en un campamento y en la noche le han puesto algunos juegos en donde hay uno que se llama la cuerda de la vida, en donde usted tiene que caminar a oscuras en un bosque? Y aunque parece raro, jóvenes se quedan pasmados
en ese bosque con ese juego o esa dinámica. Porque dar un paso sin ver qué hay más allá, dar un paso me causa pánico, terror. Y es lo que le causó aquí a Job. Aunque ande en valle de sombra de muerte, lo vamos a pasar y vamos a estar ahí. Si usted no lo ha leído, quiero recomendarle un libro que es un libro clásico de la literatura cristiana. Se llama El progreso del peregrino. ¿Alguno de ustedes lo ha leído? Levante su mano. ¿Uno nada más? Okay. Lean. Creo que por ahí teníamos uno todavía, uno o dos del progreso del peregrino. Bien, el progreso del peregrino, ahora le digo que es clásico de la literatura cristiana. Alguien ha dicho que después de la Biblia todo cristiano tiene que leer el progreso del peregrino. Bueno, ¿qué es el progreso del peregrino? Es una novela en donde Juan Bunyan, el autor inglés, vivió en el siglo XVII, describe el caminar de la vida del cristiano. Describe a un hombre viviendo en la ciudad de pecado. Es una historia, es una novela, se ha hecho película, está maravillosa. De hecho, la última que se hizo fue ya en 3D, hace como 2 años se hizo, y no sé cuántos de ustedes la pudieron ver aquí en México. Es una maravillosa novela, excelente, es la descripción de toda la vida cristiana, ¿sí? Y describe a un hombre llamado peregrino, que vive en la ciudad de pecado, pero él empieza a sentir la necesidad de salir de allí. Así que un día decide salir de allí y empieza su peregrinación. Por eso empieza a ser peregrino. Y en ese proceso en el que él va, que es un retrato de la vida cristiana, se encuentra con muchos obstáculos: el desánimo, el desaliento, personas que tratan de regresarlo, decirle no, pues para qué cambia, regresa, aquí está tu familia. Pero peregrino decide salir con toda su carga de pecado, una bolsa en sus espaldas, cuenta Juan Bunyan en esa novela, de tal manera que a lo largo del camino, así como hay quienes están para regresarlo y desalentarlo, también se encuentran algunos otros personajes como amor, como fe, como esperanza, etcétera, que en cada circunstancia, cuando él quiere dar la media vuelta, en ese momento él escucha la voz de sigue, sigue, sigue. Y en un momento dado, él llega precisamente a ese valle de sombra de muerte. Las voces se escuchan. Empieza a ser una intimidante la voz, todo el panorama que va viendo y escuchando peregrino. Pero en ese momento también escucha la voz del pastor que le va a sacar de ahí. Y esa es la historia. Finalmente peregrino llega a una montaña, a la cruz, y allí pide perdón, se le cae su fardo de pecado y continúa, baja hasta llegar a Ciudad Celestial. Es una historia maravillosa, yo se la recomiendo. Si pueden encontrarlo, repito, creo que por allí hay algunos, si ustedes desean. Ahora, lo escribió Juan Bunyan en el siglo XVII. Se dice, él fue un predicador y también un escritor de libro, y se dice que parte de ese libro refleja precisamente las vivencias de él. O sea, lo que él está escribiendo y sus vivencias, él lo refleja en esa escritura. Juan Bunyan estuvo preso 12 años en la cárcel por su fe. Por 12 años, sus 4 hijos y su esposa tuvieron que vérsela por sí solos, por sí mismos, valerse para subsistir por 12 años, porque no recibía ningún otro dinero. Y Juan Bunyan estaba en la cárcel. Ahora, la cárcel literal era una mazmorra de ratas, o sea, terrible. Y por 12 años él estuvo ahí. ¿Sabe? Él llegó a pensar en morir, en quitarse la muerte. Y usted puede decir, es que no es posible que un predicador, que un pastor, ¿sabe? Cuando las tinieblas son tan densas, a veces
como que la presencia de Dios es difícil percibirla. Yo no sé si me estoy explicando. Ahora, mire, le voy a leer lo que él escribió en uno de sus libros también, que son sus memorias. Y él escribió lo siguiente, escúchelo por favor, y perciba el corazón de este hombre. Dice, en una ocasión, escribe, estuve en una situación muy triste y de muy poco ánimo por muchas semanas. O sea, no un día, no dos, por muchas semanas. Estaba muy poseído del pensamiento de la muerte, que me sentía como si estuviera subiendo al banco de la horca con la soga al cuello. De repente, sigue diciendo, de repente cayó sobre mí una sombra de gran oscuridad, que escondió de mí las cosas de Dios y de Cristo, como si nunca las hubiera visto o conocido en mi vida. Y estamos hablando de un predicador. De repente cayó sobre mí algo que ocultó toda la presencia de Dios, la presencia de Cristo, como si nunca la hubiera conocido. Por favor, quiero cerrar este tiempo que hemos estado hablando del Salmo, pero de esta parte vamos a continuar. Los valles de sombra de muerte, tarde o temprano vamos a pasar algunos, usted y yo. Y a veces será tan terrible que posiblemente sienta que Dios le ha dejado. Sienta que Dios se ausentó de su vida. Y usted puede decir, es que no puede ser. ¿Qué dijo Jesús en la cruz del Calvario? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él en ese momento estaba sintiendo no solo todo el peso del pecado, sino la soledad, y la soledad más grande de Dios. A veces las crisis y pasar por ese valle tenebroso, además de los peligros y de la oscuridad, es que de repente como si cayera sobre nosotros un manto en donde toda la presencia de Dios no la sentimos, ni nos acordamos, ni la percibimos. Pero he allí lo interesante, y con esto quiero terminar. Es importante que este pasaje termina, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y luego dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La oveja está segura en las manos del pastor, porque el pastor no es una persona improvisada. Estamos hablando del buen pastor de Jesús. El pastor no es un timorato. Es más, que David mismo dice, yo como pastor, si una oveja venía, yo iba y la atacaba y le quitaba. Digo, si un león venía y quería matar a una oveja, yo iba y la destruía. El valor de un pastor. El pastor tenía aquí menciona dos elementos, callado y pastor, y callado y vara. Prácticamente podía ser lo mismo. El mismo callado que es esto podía convertirse en vara. Las dos cosas representan cuidado y protección. Protección cuando la vara se convierte en proteger a la oveja de los animales que estén a su alrededor. Los pastores en el oriente eran tan hábiles en lanzar sus varas y otras veces sus callados, de tal manera que a unos 30 metros podía aún literal matar a un lobo dándole mero en la frente. Era seguridad. Pero también en esos valles tenebrosos donde de repente yo no sé y solamente puedo oír la voz de Dios, pero a veces estoy tan confundido de que si es acá, si es allá o si es a otro lado, el pastor usaba su callado para que esta forma pudiera
tomar a la oveja del pescuezo y jalarla. Y si la oveja había caído en un despeñadero y estaba a unos cuantos metros, el pastor bajaba y con su cayado hábilmente tomaba del pescuezo a la oveja y la sacaba. Y por eso dice este pasaje: tu vara y tu cayado me traerán consuelo, me infundirán aliento. Cuando yo veo, decía David como pastor, como oveja, que mi pastor tiene esto, me da seguridad, porque me cuida y me protege.